Buenas tardes. El estudio del iter criminis, las diversas formas en que un individuo puede involucrarse en la comisión de un delito y las reglas que rigen la concurrencia de múltiples hechos punibles constituye un pilar fundamental del derecho penal. Comprender estas categorías no solo es esencial para la correcta aplicación de la ley, sino también para garantizar un sistema de justicia equitativo y proporcional. El iter criminis, que en latín significa camino del delito, describe las diferentes etapas secuenciales que atraviesa la realización de una conducta punible, desde su ideación hasta su consumación. Su análisis resulta crucial para determinar la responsabilidad penal y la punibilidad del autor. Concepto. El iter criminis comprende el conjunto de actos internos y externos que recorre el sujeto desde que concibe la idea criminal hasta que la ejecuta y, en su caso, la consuma. Diferencia entre actos deliberatorios, preparatorios y comienzos de ejecución. Actos deliberatorios. En esta fase se desarrolla en la mente del sujeto la idea de la deliberación interna sobre la comisión del delito, la motivación y la resolución de llevarlo a cabo. Estos actos, por regla general, son impunibles en un sistema penal que respeta el principio de lesividad y la libertad de pensamiento. El derecho penal no sanciona las ideas, por más reprochables que sean, mientras no trasciendan al mundo exterior de manera tangible. Actos preparatorios, fase externa. En esta etapa el sujeto comienza a exteriorizar su decisión criminal a través de actos que tienden a facilitar la comisión del delito. Estos pueden incluir adquisición de instrumentos, la planificación detallada, el estudio del lugar o la búsqueda de cómplices. La punibilidad de los actos preparatorios es excepcional y requiere una extensa previsión legal, generalmente para delitos de especial gravedad que representan un peligro significativo para la sociedad. Por ejemplo, la asociación ilícita. La razón de su limitada punibilidad radica en la dificultad de probar la inequívoca dirección de estos actos hacia un delito, sobre todo hacia un delito específico, y en el riesgo de criminalizar conductas ambiguas. Comienzos de ejecución. Esta fase marca el punto de inflexión en el iter criminis, donde la conducta del agente deja de ser meramente preparatoria y comienza a poner en peligro directo el bien jurídico tutelado. Los comienzos de ejecución se caracterizan por la realización de actos que objetivamente se dirigen de manera inequívoca a la consumación del delito. La distinción entre actos preparatorios y comienzos de ejecución es a menudo compleja y casuística, requiriendo un análisis del plan del autor y la proximidad temporal y espacial con la lesión del bien jurídico. Tentativa. La tentativa se configura cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por actos exteriores y no se produce la consumación por causas ajenas a su voluntad. Elementos. Principios de ejecución. El agente debe haber ejecutado actos que objetivamente estén dirigidos a la comisión de un delito específico. Estos actos deben ser idóneos para producir el resultado típico, aunque no lo logren. Falta de consumación. El delito no se consuma, es decir, no se produce la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido en su grado máximo. Causas ajenas a la voluntad del agente. La no consumación debe ser el resultado de circunstancias externas que impiden que el delito se complete, a pesar de la voluntad del autor de llevarlo a cabo.
Si la no consumación se debe al desistimiento voluntario del agente, se excluye la tentativa. Frustración. La frustración, también conocida como delito intentado o consumación imperfecta, ocurre cuando el agente realiza todos los actos de ejecución necesarios para consumar el delito, pero este no se perfecciona por circunstancias independientes de su voluntad. Ejemplo, una persona intenta robar una tienda, pero es descubierta antes de salir con el botín. Diferencia entre tentativa y frustración. El delito frustrado se diferencia de la tentativa en que en la frustración el agente ha realizado todos los actos necesarios para la consumación, mientras que en la tentativa no ha llegado a ese punto. En la tentativa la persona ha comenzado a ejecutar el delito, pero no ha completado todos los pasos. Consecuencias legales. El delito frustrado es punible y la pena suele ser menor que la que se aplica al delito consumado. La legislación venezolana reconoce la frustración como un grado de ejecución del delito que, aunque no se consuma, merece ser sancionado. El delito imposible. El delito imposible se presenta cuando la acción del agente, a pesar de su intención delictiva, nunca podría haber llegado a consumarse debido a la absoluta ineficacia del medio empleado o a la inexistencia del objeto material del delito. La punibilidad del delito imposible es objeto de debate doctrinal, con posiciones que niegan la responsabilidad penal por la ausencia de un verdadero peligro para el bien jurídico y otras que afirman que una sanción atenuada debe ser puesta en atención a la voluntad criminal manifestada. Forma de participación criminal. La participación criminal se refiere a las diferentes maneras en que varias personas pueden contribuir a la realización de un delito cometido por otro u otros. El derecho penal distingue entre actores y partícipes, atribuyendo diferentes grados de responsabilidad según el rol desempeñado. La coautoría. La coautoría se configura cuando dos o más personas de común acuerdo realizan conjuntamente un hecho punible, aportando cada una de ellas una parte esencial, significativa para la ejecución del delito. Los coautores comparten el dominio funcional del hecho, es decir, tienen la capacidad de decidir sobre la realización del delito y su desarrollo. La complicidad. La complicidad implica una participación secundaria en la comisión del delito, prestando auxilio o cooperación no esencial para la ejecución del hecho por parte del autor o coautores. El cómplice no tiene el dominio del hecho y su contribución no facilita o refuerza la acción principal, pero no es indispensable para su realización. Complicidad necesaria se da cuando la cooperación del partícipe es indispensable para la comisión del delito por parte del autor. Sin su aporte, el hecho punible no podría haberse realizado de la misma manera. Aunque no tiene el dominio del hecho, su participación es crucial. Complicidad correspectiva se presenta cuando varios cómplices prestan simultáneamente una ayuda no esencial al autor sin que sea posible determinar la influencia específica de cada uno en el resultado de estos casos. En estos casos, generalmente se atribuye la misma responsabilidad a todos los cómplices correspectivos. Instigador. El instigador es aquel que mediante influencia psíquica directa, es decir, inducción o mediante persuasión, determina a otra persona a cometer un delito. El instigador no participa en la ejecución material del hecho, pero su acción es fundamental para la génesis de la decisión criminal del autor. Cooperador inmediato. El cooperador inmediato es aquel que, sin tener el dominio funcional del hecho, participa en la fase ejecutiva del delito, prestando una ayuda esencial de tal manera que su aporte es tan relevante que sin él el delito no
podría haberse consumado. Se diferencia del coautor en que no comparte la decisión de la realización del delito en los mismos términos, pero su acción es igualmente necesaria en la fase de ejecución. Concurrencia de hechos punibles. La concurrencia de hechos punibles se presenta cuando un mismo sujeto realiza varias conductas que son subsumibles en diferentes tipos penales. El derecho penal establece reglas para determinar cómo se deben sancionar estos casos, evitando tanto la impunidad de múltiples delitos como una sanción desproporcionada. Concurso material o real de delitos. Existe concurso material cuando un mismo sujeto realiza varias acciones independientes, cada una de las cuales constituye un delito diferente. En este caso, generalmente se suman o acumulan las penas correspondientes a cada delito dentro de los límites establecidos por la ley. La pluralidad de acciones y la independencia jurídica de los delitos son los elementos característicos del concurso material. El concurso ideal o formal de los delitos. Se configura el concurso ideal cuando una misma acción u omisión constituye dos o más delitos diferentes. Existe una unidad de acción, pero una pluralidad de resultados jurídicos. En estos casos, la regla general es aplicar la pena correspondiente al delito más grave, pudiendo aumentarse dentro de ciertos límites. La unidad de acto y la pluralidad de infracciones son los rasgos distintivos del concurso ideal. El delito continuado. El delito continuado se presenta cuando un mismo sujeto realiza una pluralidad de acciones u omisiones que, aunque formalmente constituyen delitos independientes, están unidas por una misma resolución criminal y lesionan el mismo bien jurídico. Se considera como un solo delito a efectos de la pena, aplicándose la sanción correspondiente al delito más grave, pudiendo ser aumentada. Los elementos característicos del delito continuado son la pluralidad de actos, la unidad de resolución criminal y la identidad del bien jurídico lesionado. Finalmente, el análisis de delitos y crímenes, las formas de participación y la concurrencia de hechos punibles revelan la complejidad del derecho penal y su tarea de determinar la responsabilidad y la sanción justa frente a la conducta delictiva. La cuidadosa distinción entre las diferentes etapas del camino del delito, los roles de los intervinientes y las modalidades de la pluralidad de infracciones resulta esencial para una aplicación precisa de la ley y para la protección efectiva de los bienes jurídicos fundamentales. La jurisprudencia y la doctrina continúan debatiendo y afinando los criterios para la correcta interpretación y aplicación de estas categorías, reflejando la dinámica constante del derecho penal frente a las nuevas formas de criminalidad y las cambiantes concepciones de la justicia. Es todo. Buenas tardes, muchas gracias.